Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. El Eterno les continúe bendiciendo. Sea Jehová Shalom hoy extendiendo sus santas y preciosas misericordias cada día sobre su vida. Que esta intercesión suba delante del Señor y que la poderosa mano de Dios se glorifique en tu vida. Estemos dispuestos a oír la alabanza en el día de hoy, a oír la palabra del Señor, a glorificarnos en Él, a levantar nuestro corazón en alto al Señor para darle honra, gloria y alabanza al Rey. Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? El Eterno les bendiga. Señor Jesucristo sea haciendo cada día la obra en sus vidas, sea la mano del Señor moviéndose cada día en su vida, el portentoso poder de Dios obrando a favor de su vida en todo tiempo. Quiero que hoy me acompañe al libro de Joel, capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Diga el débil, fuerte soy. Apresuraos y venid, naciones todas de alrededor, y reunidos allí haz descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Bueno, hoy queremos de pronto entender un poco más sobre lo que es sobre dejar correr la palabra del Señor, dejar correr la enseñanza y vivir en ella, guardar en todo momento en lo que Él está haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Poder cada momento hacer apreciación de lo que Dios quiere decirnos, guardar su enseñanza y ponerla por obra en nuestra vida. Cuando revisamos el libro de Joel capítulo 3, dice que forjad espadas de vuestras rejas. Es decir, que no había el hierro, no había el material para hacer espadas. Y en ese momento Dios, la solución que le da a Joel es que el pueblo tome de sus rejas y hagan espadas con las rejas, y de las podaderas hagan lanzas y espadas. Era la forma en que también Dios quería que su pueblo se moviera en fe, que su pueblo no se quedara quieto esperando que Dios hiciera algo, sino que tomaran lo que tenían a mano y que de esta manera pudieran ellos poder defenderse ante las adversidades que allí se estaban manifestando, ante las adversidades que allí se estaban mostrando a la vida de cada uno de ellos. El título de la enseñanza del día de hoy es promesa de Dios para tus hijos, promesa de Dios para tus hijos. Y tienes que aprender a trabajar con lo que está a tu alcance. Tenían que forjar espadas, tenían que hacer lanzas, y no había herreros ni había material, pero allí estaban estas herramientas que a ellos les iban a servir para que pudieran hacer sus lanzas y sus rejas. Entonces iniciamos pensando y revelando la palabra de Dios para que nosotros podamos entender que hay cosas que están al alcance y que necesitamos iniciativas. Estar siempre en discernir con qué podemos trabajar para recuperar o para defendernos. En este caso es para defendernos, para presentar defensa. ¿Qué hay en nuestra vida para presentar defensa, para proteger, para salvaguardar la familia, para proteger la familia? Y de esta forma podemos nosotros analizar que cuando miramos el libro de Hechos capítulo 9, 36, vemos la historia de una mujer llamada Dorca, y esta mujer es resucitada. Vamos a leer lo que dice la escritura para poder profundizar en ella. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas yacía. Bueno, es importante poder entender desde el principio
que lo que queremos entender, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy es una forma práctica en la cual Dios nos ha dado promesas para nuestros hijos, para nuestras familias, para defenderlas, ¿cierto? Y tenemos que iniciar mirando las virtudes que tenía Dorca. Dice que ésta abundaba en buenas obras. Tú tienes que mirar desde el día que iniciaste el camino del Señor, en qué has abundado. Abundar significa estar en constante movimiento, estar haciendo lo mismo repetidamente. Ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, dice, que enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y entonces Dorca fallece. De repente sucede que la mujer que abundaba en buenas obras y en limosnas ya no iba a estar más acá. Se murió Dorca. Dice, y cuando Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro, dice, estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde, dice, le llevaron a la sala donde, discúlpeme, me llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Había un lamento allí en aquel lugar. Dorca, era una mujer que hacía mucha falta. Dorca era una mujer que era necesaria allí, y entonces esta noticia lo que hace es que entristece a sus amigas, entristece a las personas que estaban allí, y piden a Pedro que por favor vaya allá. Pedro es para ellos en este momento la persona indicada que puede devolverles a Dorca. Dice así la palabra del Señor. Pedro en el versículo 40 dice, y entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Talita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Entonces fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Es necesario que nuestros hijos puedan ver de nosotros el testimonio. Es necesario que nuestros hijos puedan ver de nosotros la respuesta de Dios en nuestra vida, las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Allí estaba derrumbada todas estas personas a causa de la muerte de Dorca, pero ellos fijaron sus ojos en el Señor Jesús, sabían que Pedro era un discípulo del Señor y que les traería alivio. Cuando hay personas con la presencia del Señor, hay alivio en nuestras vidas, hay alivio en nuestros corazones, hay alivio en nosotros. Dice que la que estaba muerta fue presentada por Pedro viva. Y esto es muy interesante cuando nosotros comenzamos a entender los propósitos de Dios, amados hermanos. Isaías 59:21 nos da una promesa muy que se afirma con respecto a esta predicación. Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. La promesa que Dios le da a Isaías es que como Dios ha puesto su palabra en nuestra boca y ha derramado de su Santo Espíritu sobre nosotros, asimismo no faltará el Espíritu Santo en nuestros hijos, ni la palabra de Dios faltará en sus bocas. Estas son las promesas que nosotros como iglesia debemos de tener. El pueblo de allí de Jope, allí estaba Lida, que
buscó a Pedro, que sabía que tal vez Pedro traería una buena noticia de parte del Señor Jesucristo, que resucitaría a Dorca. Y Dorca es presentada viva, se preservó la alegría, siguió la costura, siguió la fabricación de telas, las obras sociales, siguieron las limosnas funcionando, no se detuvieron. La muerte no pudo detener la limosna, la muerte no pudo apoderarse de lo que estaba planeado de parte del Señor. Hay algo muy interesante por descubrir cuando queremos colocar muros en nuestras familias, colocar cercos y vallados, y es el servicio. Cuando miramos que quién era Dorca, podemos decir Dorca era necesaria aquí en la tierra. Dorca era necesario que resucitara a causa de que habían personas que la necesitaban aquí. Habían personas que necesitaban de Dorca, la necesitaban aquí, sabían que Dorca era muy útil aquí en la tierra. Te debes de preguntar en todo momento, ¿qué estás haciendo con las cosas que te está entregando el Señor cada día? ¿Qué estás haciendo con las bendiciones que Dios te está entregando cada día? ¿Qué estás haciendo con las promesas que Dios te está entregando cada día? Forja lanzas, espadas de las rejas, de las podadoras, forja, dice, espadas, lanzas, perdón. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está dando? Pedro estaba listo para presentar a Jesús allí delante de la muerte. Y la muerte, cuando vio la presencia del Espíritu Santo en Pedro, se espantó. Entonces era necesario que aquella situación que se estaba llevando a cabo como obra social funcionara. Cuando tú quieres defender tu casa, cuando quieres defender tus hijos, cuando quieres defender tu economía, simplemente comienzas a preguntar con respecto cómo se debe de manejar una familia, cómo se debe manejar un hogar. Dice Isaías 59 que como Dios ha puesto su palabra en nuestra boca y como ha derramado de su Espíritu sobre nosotros, no faltará la palabra de Dios ni la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras familias. Eso nos conlleva a que nosotros debemos de estar fortalecidos en el Señor. Pero tienes que trabajar con lo poco, con lo mucho que el Señor te da. Tienes que trabajar con lo que el Señor te está entregando. Tienes que trabajar con lo que Él te está dando cada día. Tus hijos necesitan ser fortalecidos y no hay mejor forma de fortalecer la familia que el testimonio. No hay mejor forma de fortalecer un hogar que el testimonio. Cuando tienes un testimonio, el testimonio pesa tanto que se obliga que en todo momento se estén generando respuestas al clamor que se hace. Cuando tú miras a Gedeón era un hombre esforzado. Gedeón era un hombre que aún en medio de todas las circunstancias, él era un hombre esforzado. Pero cuando ya empieza el Señor a llevar a cabo su estrategia de guerra para destruir a los medianitas, cuando sube el clamor de los israelitas, Gedeón es elegido por Dios para que él lleve la autoridad sobre esta situación. Pero hay algo importante que le dice Dios a Gedeón, y es que aparte a los medrosos, que no deberían de ir a la guerra personas medrosas, personas que tengan miedo. Cuando estás resuelto a querer hacer algo, simplemente lo resuelves y ya. No dilatas lo que quieres hacer, no lo dilatas, simplemente puedes recibir todos los días malas noticias. Nadie te hace cambiar cuando tú has decidido lograr hacer que Dios hable a tu vida, que Dios revele una palabra profética a tu vida y te muestre el camino. Es importante que nosotros podamos navegar en la presencia del Señor y que de esta forma podamos nosotros dar cobertura a nuestros hijos y a nuestras familias por medio de reconocer la palabra en nuestra vida. Si Pedro no hubiera llegado allí, tal vez la presencia de Dios no hubiera llegado allí, porque era Pedro, eran los 12 los que estaban con Jesús, eran ellos los que estaban allí. Cuando tú llegas a una iglesia, cuando llegas o escuchas una palabra como esta, el Señor te está colocando la administración a la puerta de tu casa, a la puerta de tu corazón, y simplemente tienes que creerlo, tienes que recibirlo y creerlo, porque es por la fe
Por la fe es que se logran las grandes victorias en la vida. Además de esto, vemos que Dorca tenía limosnas y sobreabundaba en obras. Qué lindo es ver cuando abundamos en obras, y estas obras nos hacen partícipes obligatoriamente de una resurrección. Dorca no podía morir, estaba obligada a resucitar. Y esto lo que nos hace ver a nosotros como lectores, como ministros en el desarrollo de la revelación de la palabra, que a través del Espíritu Santo entendemos, el Señor nos está hablando de que si hacemos las cosas bien, todo va a funcionar, por más de que la muerte se quiera apoderar, por más de que vengan malas noticias. David decía allí en el Salmo 112, versículo 7, no tendré temor de malas noticias. Entonces, en virtud a esto, hermanos, recordemos lo que dice Isaías 59, 21. El Salmo 46 nos da una apreciación también de cómo poder equilibrar la familia, cómo poder tener bases suficientes para brindar protección. Entre estas cosas debemos de aprender que no solamente es haciendo guerra espiritual, sino dando testimonio en nuestros hogares. Que no solamente es haciendo oraciones en todo momento, sino que nuestras familias vean en nosotros un ejemplo de vida. Cuando Dios habla en el Salmo 46, el salmista David dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Era necesario que la obra continuara en Dorca. Cuando revisamos a David, dice que nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. David estaba acostumbrado al pronto auxilio. El pronto auxilio le llegó a Dorca, y David estaba acostumbrado al pronto auxilio. Nosotros hemos experimentado ese pronto auxilio. Lo que pasa es que a veces no nos detenemos a observar que sí ha estado ahí, que sí ha llegado pronto a nuestra vida, a restablecernos, a repararnos, a cuidarnos, a protegernos, a bendecirnos. Ha sido pronto auxilio en las tribulaciones. Dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará a clarear la mañana. David vivió muchas situaciones difíciles. Experimentó la muerte, la persecución, la soledad, la pérdida de seres queridos. Pero David nunca perdió su confianza en el Señor. ¿Cómo mantener los muros levantados en nuestras familias? No hay mayor guerra, mayor forma de hacer que las familias se reedifiquen, se mantengan unidas, que el buen testimonio del Señor. Que conozcan tu historia, que sepan las obras que tú has venido haciendo, que vean en ti cambios, que vean en ti que realmente esa transformación que tú tienes es la evidencia de que el Espíritu Santo ha entrado en tu vida, que se fueron las ataduras de tu vida porque el que lo invitaste a entrar a tu vida y entró, entonces los malos hábitos desaparecieron. No puedes construir de nuevo esos errores del pasado. David generaba la confianza en todo momento. David siempre estaba fortaleciendo, se dio a conocer como un hombre que fortalecía, que siempre sus destrezas o sus habilidades las unía a entender a Dios en su vida. Proclamaba el poder de Dios, le pedía, consultaba a Dios ir a las guerras, y Dios le decía que fuera a las guerras y él iba confiado. Por eso cuando David censó al pueblo,
Esto causó enojo a Dios porque él no debía de haber censado al pueblo, pero se equivocó. Porque así somos los seres humanos, nos equivocamos, fallamos. A veces pensamos que nuestro testimonio, nuestra forma de ser, a veces lastima, como construye puede lastimar. Como un mal testimonio puede lastimar, un buen testimonio puede construir. David nos dice que Dios es el pronto auxilio en la desesperación, en la tribulación. David decía que Dios lo había sacado del lodo cenagoso. David decía: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. David decía: lámpara a tus pies mi palabra, a mis pies tu palabra. David tenía una forma muy particular de fortalecer la familia, de fortalecerse él y de fortalecer todas las personas que estaban a su alrededor, y era que esos muros que él construía eran la confianza en Dios. Mire la magnitud cuando dice: por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Es decir, no importaba aun cuando temblara, aun cuando hicieran temblores, huracanes, lo que fuera. David estaba totalmente confiado en que Dios le daría siempre la victoria a él. Qué hermoso es poder tener a Dios en nuestras vidas. Bueno, y de esta forma, al nosotros haber escuchado hoy estas enseñanzas de parte del Señor, nos invita a Dios cada día a confortarnos más en su palabra y en la fe. Quiero leer el capítulo 8 de Proverbios. Dice así, dice el capítulo 8 de Proverbios, dice: excelencia y eternidad de la sabiduría. No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia. Dice: en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oí, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominará mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida, dice. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata y ciencia, antes que el oro escogido, porque mejor me es la sabiduría que las piedras preciosas. Todo cuanto puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas, dice. Y justicia, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Y que yo llene sus tesoros, dicen. Bueno, mis amados hermanos, es una predicación muy corta, con una textura que nos invita a pensar mucho que la muerte de Dorca era necesario que ocurriera para que Pedro notara la importancia de tener el Espíritu Santo y llevarlo allí, y ser liberada Dorca de la muerte, y que toda esta gente comenzó a convertirse a causa del testimonio. A causa de un buen testimonio podemos colocar buenos muros alrededor de nuestras familias. Espero haber sido de bendición para tu vida. El Señor te guarde y el Señor te bendiga. Un abrazo y bendiciones para todos. Dios les bendiga.